¿Crees que la eficiencia de los filtros es del 100%? Hoy te voy a hablar sobre esto. Te vas a sorprender. Muy bien, como les comenté, vamos a estar conversando sobre la eficiencia de los filtros. Es un tema que muy pocas personas conocen. Todos pensamos que el filtro es 100% eficiente. Hoy vamos a ver si esto es cierto o si esto es falso. Cuando hablamos de filtros, los podemos clasificar de distintas formas. Los podríamos clasificar por su principio de funcionamiento, los pudiéramos clasificar por sus etapas de filtración o lo podemos clasificar también por el fluido al cual están filtrando. Esta, entre otras muchas más. Hoy vamos a estar hablando sobre dos tipos de filtros. Vamos a estar hablando sobre lo que son los filtros de superficie, que es este primero que tenemos acá, y vamos a conversar también sobre los filtros de profundidad. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Cuando hablamos de filtro de superficie, estamos hablando de un filtro que filtra en una sola dimensión. Aquí vamos a pensar que es básicamente como si estamos trabajando con una malla, más o menos lo que tenemos dibujado aquí, como esa malla que colocas en la ventana para que no ingresen los insectos hacia tu casa. Fíjense que es un elemento que es, digamos, de unidimensional y básicamente va a filtrar lo que pasa por estos agujeros, pero en una sola etapa. Cuando hablamos de un filtro de profundidad, estamos hablando de un filtro que hace una filtración en 3 dimensiones. El papel filtrante de tu aceite, del aceite de tu vehículo, el papel filtrante que filtra el aire del vehículo, el filtro que filtra el combustible y todos ellos, a pesar de que tú veas que este papel que está aquí tiene unas dimensiones muy pequeñitas, esto lo podemos considerar un filtro de profundidad, porque si yo le hago un zoom a ese elemento que está acá, vamos a ver que es básicamente un elemento en 3 dimensiones que está conformado con mallas, ¿ok? En distintos sentidos, verticales, horizontales, en el eje X, Y y Z. ¿Esto qué hace? Que tú tengas una mayor posibilidad de que el filtro sea más eficiente, porque para que el sucio atraviese el filtro tiene que chocarse con distintos elementos y empezar a circular dentro del filtro, y en cada etapa de el contaminante se va a ir frenando hasta que llegue a un punto que logra salir, ¿bien? Pero los contaminantes siempre van a atravesar el filtro. No hay un filtro que te retenga 100% las partículas. Eso realmente no existe. ¿Qué va a pasar a medida que el filtro se va tapando? A medida que el filtro se va tapando con contaminantes, pasa un efecto muy interesante, que es que el filtro se va haciendo más eficiente, porque el mismo sucio hace que esta malla sea más tupida. Eso es bueno por un aspecto, porque la eficiencia va a aumentar, ¿ok? Pero vamos a comprometer lo que es la presión y lo que es el flujo. Porque a medida que el filtro se tapa más, la presión cae y el flujo también. Y esto no lo vemos en nuestros sistemas. Pero es interesante que conociéramos estas dos definiciones: filtro de superficie y filtro de profundidad. Ahora vamos a empezar a hablar directamente de lo que es la eficiencia del filtro, ¿ok? Para la eficiencia del filtro vamos a trabajar con un factor que se llama beta, ¿ok? El factor beta nos va a ayudar a determinar la eficiencia. Cuando te hablen de eficiencia 100% en un filtro, ya sabemos que eso no existe. Todos los filtros permiten pasar contaminantes. Pero cuando evaluamos los filtros, lo vamos a hacer a un tamaño de partícula específico para determinar su eficiencia. Fíjense que el beta, que es la letra que utilizamos, está determinada a un tamaño de micronaje específico. Si lo vemos acá en el caso del filtro, vamos a tener, por ejemplo, antes del filtro, partículas suspendidas en el aceite, y lo ideal es que después del filtro esa cantidad de partículas sea lo más pequeña posible. Si queremos calcular la tasa beta de un filtro, es sencillo. Primero debemos definir a qué micronaje lo vamos a hacer. Por ejemplo, 5 micras. Y tenemos que contar las partículas de 5 micras que están antes del filtro. Podemos hacer el ejemplo con 10 partículas. ¿Ok? Si yo mido otra vez después del filtro con un equipo especial y determino que después del filtro solamente consigo 2 partículas de 5 micras, yo puedo hacer el cálculo de la tasa beta. ¿Cuál sería el cálculo? Son las partículas que tengo antes del filtro, que en este caso serían 10, entre las partículas que tengo después del filtro. Esto me daría una indicación que mi factor beta del filtro es igual a 5. Pero beta no es igual a la eficiencia. Me ayuda a determinar la eficiencia. Con este valor de beta, yo me voy a esta ecuación que está acá, que me dice que la eficiencia del filtro es beta menos 1 entre beta. Esto lo multiplico por 100 para llevarlo a porcentaje, ¿ok? Si el beta que me dio aquí arriba es 5, lo coloco aquí en la ecuación para sustituir. Sería 5 menos 1, esto es igual a 4. 4 entre 5 es igual a 0.8, ¿ok? Y 0.8 por 100 es igual a 80%. Lo cual es bastante lógico porque estamos viendo que de 10 partículas, el filtro retuvo 8 y solamente pasaron 2. Una eficiencia exacta del 80%. Cuando te pones a evaluar los filtros de mayor calidad en el mercado, te dicen que su eficiencia es del 99,999%.
en algunas de las líneas. Muchos filtros te indican que su eficiencia es del 98% y así sucesivamente. Pero fíjense que todos los filtros te permiten pasar cierta cantidad de partículas. Si yo hago este mismo ejercicio en este mismo filtro, aquí lo estamos haciendo para filtrar partículas de 5 micras, pero si yo bajo el micronaje, por ejemplo, a 3, yo voy a ver que si aquí tenía 10 de 5 micras, posiblemente aquí iba a tener 30 o 40 o muchas más de 3 micras, porque son partículas más pequeñas. Cuando yo haga el ejercicio de ver después del filtro, aquí ya no van a ser 2, porque estamos hablando de un tamaño más pequeño, posiblemente aquí van a ser 15. Y si queremos calcular la eficiencia a 3 micras, el ejercicio es fácil. Calculo el beta con el beta, calculo la eficiencia y determino el porcentaje de eficiencia de mi filtro. Pero es importante que sepan, ningún filtro trabaja al 100%, porque tenemos algo también que es importante en el tema de filtración, que no lo vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar en un próximo video, coméntame si te interesa, que es del código de limpieza de los lubricantes. Todos los lubricantes, incluso el que compras nuevo, viene con partículas en suspensión, pero dependiendo de la aplicación, ese tamaño o esa cantidad de partículas va a estar regulada. Por ejemplo, aplicaciones que giran muy rápido, el tamaño de partículas tiene que ser lo más pequeño posible. Y este código, si te adelanto, que se conforma de 3 elementos: partículas de 4 micrones, partículas de 6 micrones y partículas de 14 micrones. Ya vamos a ver en un siguiente video cómo podemos determinar cuál es el código de limpieza de tu aceite lubricante. Si te gustó este video, recuerda seguir el canal y nos vemos en un próximo video. Saludos a todos.